Bueno, esto de estar aquí en tiempos de aniversario desnudan realidades. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? La vida corre, no lo podemos negar. Sí, claro, claro. Y es una oportunidad muy linda que valoro particularmente, esto de poder estar aquí para repasar con la palabra del Señor abierta. Gracias, muchas gracias. Para repasar con la palabra del Señor abierta qué predicamos. Y yo esta noche quiero ofrecerte mi amor y mi dedicación para que juntos repasemos qué creemos, qué predicamos. Me gustaría invitarte en el entrañable amor del Señor Jesús a que vengas alrededor de las Escrituras y vamos a tratar de invertir nuestros minutos repasando qué creemos. Y estoy seguro que aquí hay personas que esta noche van a recibir entendimiento. Así, eso no me había dado cuenta, yo no me había dado cuenta. Porque el evangelista Juan, cuando él está cerrando el Evangelio de Juan, al cierre del Evangelio, estamos en el capítulo 20 de Juan, y le leo simplemente como introducción, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice Juan, el autor del Evangelio de Juan, está cerrando el Evangelio y dice: el Señor Jesús hizo otros milagros y dijo otras muchas, pero no están escritas. Pero estas que están escritas, las que están escritas, pero estas se han escrito para que crean que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. De modo que el evangelista Juan, que está escribiendo una carta entera, el Evangelio de Juan, desnuda la razón por la cual escribió. Y dice: mire, yo le escribí, no escribí exhaustivamente todo lo que el Señor Jesús hizo. Lo hice con el propósito de que ustedes crean. Y es muy lindo que nos acordemos que no predicamos costumbres, no predicamos una tradición, no predicamos una manera de vivir, tampoco predicamos sistemas de autoayuda para sentirnos mejores, no predicamos cómo portarnos bien en casa, no predicamos cómo portarnos bien con nuestro ser más querido, con nuestros hijos o cómo ser mejores ciudadanos. No predicamos eso. Predicamos a Cristo, predicamos acerca de la persona del Señor Jesús y predicamos acerca de lo que el Señor Jesús vino a hacer en el nombre de Dios a nuestro favor. Y hay un momento en la vida del apóstol Pablo que él se encontró delante de una iglesia, de la iglesia de Corinto, y la iglesia de Corinto estaba viviendo días complejos, complicados, y tan es así que el apóstol decidió escribir una carta, la primera carta de los Corintios. Y en esa primera carta el apóstol recorre problemas que tenía la congregación y problemas que tenían los miembros de la congregación. Vivían en una ciudad muy compleja, muy convulsionada, mucha decepción en la calle y también problemas de habladurías y de peleas. En la carta de 1 Corintios están ahí, está todo ahí. Y el apóstol está llegando a la congregación y él llega y dice: bueno, tengo que ponerme en contacto con esta iglesia. Él había sido el pastor fundador de Corinto. Y ahora pasan los años y la congregación está en problemas. Y el apóstol Pablo, mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 dice: por esto determiné para conmigo
no ir otra vez a ustedes con tristeza. Vamos, estoy en 2 Corintios, ese es mi problema. Tengo que ir a 1 Corintios. 1 Corintios, el capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse en mi corazón, no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y con demostraciones del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. De modo que esta noche quisiera invitar a cada uno de los que estamos aquí reunidos esta noche que pueda aprovechar y abrir el corazón como para que el Espíritu Santo que está aquí pueda fortalecer su fe. La fe de la cual hablamos no es una fe ciega, no es un salto al vacío. No, Juan en el Evangelio, al cierre del Evangelio, dice que le escribí estas cosas para que crean, porque nuestra fe cristiana no es una fe ciega. No, Juan lo dice, les escribí, todos los que les escribí para que crean. ¿Para qué? Para que teniendo relatos y definiciones acerca de lo que el Señor Jesús hizo y lo que el Señor Jesús era, crean. Nuestra fe es una fe que se sustenta en la realidad de la persona del Señor y la realidad del amor de Dios, la verdad del amor de Dios. Es lo mismo que pasa con vos y conmigo. Nuestra fe crece por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y la fe crece por el oír. De modo que esta noche cada uno de los que está aquí puede proponerse esclarecer su fe, porque si su fe es más clara, su fe será más robusta, más firme, más fuerte, más poderosa en el Señor. Lo cierto es que les convido a ir en esta misma carta de Corintios y nos vamos a quedar con tan solo 2 versículos de 1 Corintios. Y el apóstol Pablo, que acaba de decirle a los corintios que antes de ponerse en contacto con la iglesia tomó una decisión. La decisión es: no les voy a hablar de la madre, del padre, del tío ni de la abuela, no les voy a hablar del clima ni de lo que está pasando en la ciudad, no, les voy a hablar del Señor Jesús. Y dentro de todo lo que podría hablarles, les voy a hablar del Señor Jesús y del Señor Jesús crucificado. Lo único, lo dice claro, me propuse no saber cosa alguna entre ustedes más que de la persona del Señor Jesús. Me gustaría hoy, en el siglo XXI, preguntarnos qué pasa que el apóstol Pablo resuelve todo su trabajo de pastor en la presentación del Señor Jesús. ¿Qué hay acá? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué importancia esencial tiene la obra consumada por el Señor Jesús en la cruz, como para que el apóstol Pablo dedique todo su tiempo en Corinto a eso y no a otra cosa? Algo hay ahí. Y hay otra cosa más que surge, y es: ¿qué me pasa a mí? ¿Cuánto tiempo invierto en la semana en meditar en la obra que consumó el Señor Jesús en la cruz? ¿Cuánto tiempo invierto en hablar con mi hermana, con mi hermano, de la obra consumada por el Señor Jesús a mi favor en la cruz? ¿Qué me está pasando a la hora de presentar la palabra? ¿Qué me pasa a la hora de llevar a otra persona al conocimiento del Señor? ¿Me surge hablarle de la obra de la cruz o le presento el Evangelio desde este costado, desde este otro costado, pasando lo más rápidamente posible por ahí? Estoy en la introducción y quiero terminar diciendo, porque para hablar de la obra que el Señor Jesús consumó en la cruz, necesitamos el poder de Dios. Cuando
los discípulos se quedaban solos cuando el Señor Jesús se iba, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en el poder del Espíritu Santo ustedes van a poder serme testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin la presencia activa del Espíritu Santo en nuestro corazón no podemos hablar, no tenemos fuerza, nos distraemos, no tenemos tenacidad. Las fuerzas del mal se oponen a que proclamemos a Jesucristo crucificado. Las fuerzas del mal se oponen a que hablemos que Cristo ha derrotado a Satanás por medio de la muerte y resucitando de entre los muertos lo derrotó para siempre. Que Cristo ha ganado para nosotros el perdón de nuestros pecados, que la sangre de Jesucristo nos lava. Podemos hablar de muchas cosas, pero cuando llega la hora de recorrer por detalle lo que el Señor Jesús hizo, necesitamos encomendarnos a que el Espíritu del Señor nos dé poder. ¿Oramos? ¿Está dispuesto a orar conmigo? Vamos a inclinarnos juntos. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que las fuerzas que vienen de ti nos fortalezcan. Y lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no tenemos, te pedimos que nos des. Y el entendimiento que nos falta, te ruego que nos abras los ojos para poder ver al Señor Jesús en su hermosura. Oramos así en el nombre del Señor Jesús. Amén. El capítulo 1, verso 17, el apóstol está hablando acerca de este asunto de formas muy breves, muy hermosas, que te convido a que leamos juntos. Es en el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, dice Pablo, sino a predicar. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y ahora dice que lo predique no con retórica, no con un discurso conocido, no como sobrando, no como quien ya la tiene totalmente dominada y que la conoce bien y que puedo repetirlo rápido. No dice así. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino que me envió a predicar, no con sabiduría de palabras. ¿Cómo dice? No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Acá hay un detalle que es una advertencia que necesitamos ponerla bien claramente sobre la mesa. Cuidado con hacer vana la cruz de Cristo. ¿Qué es hacer vano? Hacer vano es hacer inútil, es hacer... ¿qué más? Una cosa sin valor, es una cosa vana. Estoy hablando de la ropa y al momento hablo de la cruz de Cristo, es lo mismo. Estoy hablando de la comida y después hablo de la cruz, es lo mismo. Estoy haciendo, dice el apóstol, no palabrería, para que la obra del Señor Jesús en la cruz no pierda su lugar, para que la obra del Señor Jesús no pierda mi consideración, para que la obra del Señor Jesús no se haga vana. Querido hermano, nosotros somos miembros de una caravana y entre la caravana hay personas que recién llegan al camino de la fe y no conocen, no tuvieron tiempo de escuchar acerca del tema que vamos a recorrer en esta tarde. Y nosotros, de la manera que nos referimos a la obra que consumó el Señor Jesús en la cruz, educa al que nos ve, proyecta sombra sobre el que nos escucha. Que nos escuchan nuestros nietos, que nos escuchan nuestro esposo, que nos escuchan cómo se habla en casa acerca de la obra que consumó el Señor Jesús. Define, pone en su lugar si en casa la obra del Señor Jesús se ha hecho vana. ¿Qué es vano? Vano, algo que no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Es igual que hubiera ocurrido o que no hubiera ocurrido, es algo vano. No. Y el apóstol Pablo dice, yo no hablé delante de ustedes
utilizando palabras, sabiduría, y qué lindo que es recordar que estamos delante de un doctor, que quien habla es el redactor de la carta a los romanos, que nos parte la cabeza a la mitad tratando de entender la cantidad de conocimiento que acumula este hermano. Y este hermano que tiene una formación entre los fariseos de primera calidad, y es un hermano que tiene un pulimento en el campo de las letras extraordinario, dice: yo lo dejé todo al costado y me propuse entre ustedes hablarles solamente de la obra del Señor Jesús. Y cuando estoy hablándoles de la obra del Señor Jesús, no recurro al bagaje de mi entendimiento y de mi conocimiento o de los años que tengo de formación. No. Tengo un solo propósito, y es hacerlo en debilidad, con temor, con tal de que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermano, quiero preguntarte algo. ¿Vos me entendés lo que te digo? Amén. ¿Me entendés que en este momento te estoy dando una razón para inclinar tu rostro y pedir perdón al Señor? ¿Me entendés? Que necesitamos decirle al Señor: Señor, yo tengo que rescatar en mi manera de hablar, y tengo que rescatar de mi agenda, y tengo que rescatar de mis conversaciones la singularidad de la obra que has consumado en la cruz. Tengo que volver a hablar con temor y temblor delante de lo que has hecho a mi favor. Un hecho único en la historia. Nunca nadie hizo nada igual, ni nunca habrá otro hecho un episodio parecido. Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para la gloria de Dios. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí, sino que continúa en el versículo siguiente, y quiero convidarte a, una vez que estableció esta precaución de no hacer vana. No, esto de la vana también lo participo pensando en el grupo de la casa, de tu casa, en el grupo, que llega la hora del grupo y estamos charlando de cualquier cosa. Y bueno, y se nos hace vana la obra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, que sea apartado tu nombre, que sea santificado tu nombre. Que venga a nosotros tu reino, que sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El versículo siguiente, el apóstol entra al asunto directamente y dice: porque la palabra de la cruz es locura para el que se pierde, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Un versículo, el apóstol Pablo necesitó 3 líneas para dejarnos una lección exquisita que quisiera presentarte en el nombre del Señor. Porque la palabra de la cruz, ¿qué es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es ese momento en cuando comenzamos a acercarnos al monte Calvario, donde el Señor Jesús fue crucificado entre 2 malhechores. La palabra de la cruz. ¿Quién está muriendo? Está muriendo el nacido en Belén, de la Virgen María. Concebirás, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presentó Juan el Bautista. Nunca hubo nadie igual que el Señor Jesús pisando la tierra. Nunca nadie igual. Jesucristo vino al vientre de la Virgen María desde su vida eterna, desde su vida anterior, eterna en el cielo. Por la misericordia de Dios, Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo con a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma humana y estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Jesucristo. Nunca hubo nadie igual. Nunca hubo nadie igual. Él andaba haciendo bienes, sanando a los oprimidos del diablo. El Señor Jesús estuvo entre nosotros enseñándonos la manera de pensar de Dios. Cristo tenía en sí toda la plenitud de la deidad en sí. Y ahora lo vemos crucificado. Vino a Jerusalén a dar su vida. Le dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de malhechores. Es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. Lo van a crucificar. Y Jesús decía: yo tengo poder para poner mi vida. Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Jesús, el Señor, está muriendo. Hay 3 que están muriendo. Pero hay uno distinto a los demás. Ese uno que está en el medio es el dueño del universo, el creador del mundo. Quiero darte un momento para que puedas pensar lo enorme de las verdades que te estoy mencionando. El Dios creador del universo ahora se ha hecho un inocente, puro, limpio, sin pecado, que está dando su vida con un cuerpo que tiene la capacidad de morir, porque su cuerpo nunca hubiera muerto naturalmente por la ausencia del pecado. Cristo se dio a sí mismo. Nadie igual, nadie igual. No hay nadie igual. Nadie como el Señor Jesús. Nadie igual. Nadie igual. Nadie igual. José de Arimatea y Nicodemo lo bajaron de la cruz y lo llevaron a un sepulcro cercano. Y cuando estuvo sepultado todo el resto del viernes, el sábado completo, al amanecer del domingo, María Magdalena y la otra María fueron corriendo al sepulcro con especies aromáticas y se encontraron con un ángel del Señor, un mensajero del cielo, que les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, el Señor Jesús ha resucitado. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mi hermana, ¿qué esperamos que pasara si entró al ambiente de la muerte el Hijo de Dios sin pecado? Si la muerte es la paga del pecado y ahora entró al ambiente de la muerte el inocente Cordero de Dios que no tiene pecado, ¿qué esperamos que pase? Y pasó resurrección. Pasó una resurrección. En la muerte no podía enseñorearse de él. Que sea enaltecido el Señor Jesús. Y que el Espíritu Santo que está aquí nos ayude. Pero el apóstol está diciendo que este mensaje, la palabra de la cruz, que es esto lo que te estoy recorriendo, la palabra de la cruz es locura para el que se pierde. Claro, yo tengo aquí en la audiencia personas que están pensando para sí: este hombre está pero muy mal, pero está mal, ¿eh? Habla con vehemencia y con certeza de un hecho que pasó hace 2000 años atrás, haciendo vana la cruz de Cristo. Hace vana la cruz de Cristo. Para mí no es vana la cruz de Cristo, no. Pero para el que se pierde, dice el apóstol Pablo, la cruz es locura. A mí me llama mucho la atención que en un versículo el apóstol Pablo resuelva una audiencia entera y separe a la ciudadanía entre personas que se pierden y personas que se salvan. Es un gesto de autoridad espiritual enorme que se lo da el Espíritu Santo de Dios y que lo deja plasmado en la Sagrada Escritura para que nosotros leyendo tengamos temor de Dios. ¿Qué dice? Que hay personas que se salvan. ¿Y qué más dice? Dice que hay personas que se pierden. Eso lo dice el versículo que estamos leyendo. Porque para los que se pierden, dice el apóstol Pablo, la palabra de la cruz es locura. No solamente es vana, sino que ya es mucho más que vana. Es un disparate.
Eso de decir que el que estaba muriendo era el Hijo de Dios, locura. Y después dice que hay un sector de personas que se pierden y hay un sector de personas que se salvan. Y dice que para los que se salvan, la palabra de la cruz es poder de Dios. Usted me va a decir, mi hermano, ¿por qué no me explica un poquito más? ¿Qué es esto que es poder de Dios? ¿Qué quiere decir que es poder de Dios? Mi hermano, es poder de Dios porque el Señor Jesús en la cruz prueba que nos ama. Por eso es poder de Dios. Porque cada uno de nosotros puede ir a sentarse al pie del Monte Calvario y verlo al Señor Jesús morir y decirle en nuestras oraciones y nuestras devociones de 3 de la mañana, de 4 de la mañana, acercarnos a Él en la fe, por la fe, y decirle: Señor, te doy gracias porque vos estás muriendo ahí, vos moriste por mí. El apóstol Pablo nos deja traslucir su espiritualidad más profunda, diciéndonos a todos: Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermana, vos podés decir en la calma del dormitorio: Dios me amó y murió, y el Señor Jesús murió por mí. Que cada uno de los que esté aquí esta noche recorra lo profundo de su corazón, si puede, con la calma de una persona en su quicio, decir con toda su razonabilidad: Dios me amó al entregar al Señor Jesús en la cruz, y Él muriendo lo hizo por mí, lo creo. Querido mío, estoy interpretando tus aplausos como gloria al Señor, ¿no es cierto? Estoy anticipando como una participación para la gloria de Dios. Pero más temprano estuvimos recorriendo el pacto del antiguo pacto, y ahora hay un nuevo pacto en la sangre de Jesús. ¿Qué es este nuevo pacto en la sangre de Jesús? Es el pacto que yo ratifico cada rato cuando me acerco en mi oración a decir: Señor, vos diste tu sangre, la diste por mí, te acepto. Agarro ese pacto. Esa sangre derramada no es vana para mí. No es que está pasando una gaviota. No, el Hijo de Dios está dando su vida en expiación por mis pecados. Hay una segunda razón por la cual hablar del poder de Dios. No solamente pero quiero terminar diciéndote: mirá, cualquiera que esté aquí pasando días malos, lo desafío en el nombre del Señor a enfrentar sus días malos con el amor de Dios expresado en la cruz de Cristo, a ver dónde quedan. Le convido al depresivo, al que está pasando días malos, y aún al atormentado del diablo que está aquí: expóngase en oración, calma, delante del amor de Dios expresado en la sangre de Jesús, y dígale: Señor, eso fue para mí, a ver qué va a pasar. A ver si el Señor, el reino de Dios, no va a anclarse en su alma para la gloria de su nombre. Pero hay una segunda razón por la cual la cruz de Cristo es la muestra del poder de Dios, porque en la cruz de Cristo vemos qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un raudal, un manantial que Dios ha abierto gratuitamente para todo aquel que cree. No espera nada de nosotros, simplemente nos da abundantemente y sin reproche en Cristo Jesús. Es por la obra de Jesucristo, la obra consumada de la cruz. Perdona nuestros pecados sin condiciones. Y el apóstol Pablo, al ayudarnos a entender esta verdad, nos dice: por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios.
No es por obras, no es por esfuerzo, no es portándome bien, no es yendo todos los días a la escuela, no es haciendo la cama, no, es por gracia. Por gracia somos salvos. Querida hermana, caminante conmigo, ¿cuánto hace que no te expones a la gracia de Dios? A reconocer que el Señor Jesús te ha amado gratis, que Dios simplemente te ama. Su gracia es mayor cuando la carga aumenta, cuando la batalla es más cruel. La gracia de Dios está con nosotros todos los días. Y el apóstol decía, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La obra de la cruz es poder de Dios por su gracia. Hay otra más que quiero mencionarle, y es que la gracia, la obra de la cruz es el lugar donde Cristo pagó mi cuenta. La justicia de Dios tenía una cuenta de supermercado en mi contra. Ahí había el detalle que el Dios omnisciente puede hacer acerca de mi vida. Todo lo ve, todo el tiempo, anotando puntillosamente todo. Todas las cosas tenía anotadas. Había reproches de todo tipo en mi contra que me atormentaban la conciencia. Y otras cuestiones las tomó el diablo y sus demonios para atormentarme y aprovecharse y acusarme y hacerme problemas psiquiátricos también. Hasta que llegó Jesús. Hasta el día que llegó Jesús. Y yo no hice vana la cruz de Cristo. No, yo creí y creo aún que Cristo pagó mi cuenta delante de la justicia de Dios. ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, yo sé que Cristo pagó mi cuenta porque el Señor Jesús dijo que vino a eso. Vino a saciar la demanda de Dios. ¿Y qué más? Y nos dijo que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. De modo que está en mi creer. Y mi creer no es un creer ciego. ¿Por qué no? Porque lo veo al Señor Jesús muriendo. Y el Señor Jesús está muriendo, derramando su sangre como un sacrificio puro, como un sacrificio perfecto, delante del Dios santo, de la justicia de Dios que es santa. ¿Y qué hizo? Pagó los pecados de todo aquel que en Él cree. Hay la frase de un autor que ya he mencionado aquí, que dice, el pecado no se explica, el pecado se paga. Y vaya si se paga. El pecado no se explica. El pecado se paga. Y no hago vana la sangre de Cristo, que Cristo pagó por mí. ¡Bah! ¡Gloria! Final. ¿Por qué la cruz de Cristo es poder de Dios? Porque me muestra el amor que se sacrifica, el amor de Dios que se sacrifica, porque me muestra su gracia que no tiene fronteras, porque me muestra el precio de mi maldad paga delante de la justicia santa de Dios, y finalmente porque ocupa mi lugar, porque me sustituye, en vez de morir yo por mis pecados, en vez de pagar yo mi cuenta, en vez de que me espere próximamente el castigo que merezco por lo que verdaderamente hice, Jesucristo murió en mi lugar. Él me sustituyó. En vez de morir yo, murió Él. Y usted me espera que yo lo ame al Señor. Más temprano hablábamos de amar al Señor. Va, mi hermano. ¿Cómo? Va. Si esto es
Hasta un niño de 6 años, 7 años entiende. Usted sabe la deuda de gratitud que tenemos por alguien que murió por nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que ya no hay más condenación para el que está en Cristo Jesús, que nos espera el día de mañana presentarnos delante del Señor. Y cuando diga Carlitos, va a venir Carlitos temblando, temeroso. No, Carlito va a venir con paso alegre diciendo: Cristo murió por mí, Él pagó todas mis deudas, el juez no me va, no, me espera un premio, el Señor Jesús me va a galardonar, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Que sea engrandecido el Señor. Raúl nos acaba de desafiar. Hace un ratito nada más dijo, tal vez acá alguno llegó con el último aire, y hay poco hoy. Hay una buena noticia, mañana que estamos nuevamente aquí, promete 23 grados. Mañana. Pero estamos aquí ahora y estamos con el desafío de decir, esta cruz de Cristo, esta obra que Jesús hizo por nosotros, que fue descrita durante estos minutos y que usted la escuchó, creyó, dijo: sí, yo creo que lo hizo por mí. Si usted le abre su corazón, va a experimentar que eso es dinamita pura, es poder de Dios para la transformación